¿Qué onda, camaradas? Pues los ministros corruptos, bandidos del poder judicial, el poder de la injusticia, pues ahora quieren revisar la reforma al poder constitucional porque para ellos pues están mal. Hay un proyecto que ya se votó, donde 8 de estos bandidos de los ministros dijeron que sí, se va a revisar para ver si hay algún detallito. Y obviamente aquí es muy claro lo que quieren hacer. Simplemente quieren echar atrás una reforma constitucional, una reforma que ha cumplido todo lo establecido. Y para empezar, la Constitución señala que no se pueden revisar o echar atrás estas reformas constitucionales. Los ministros, como siempre, violando la ley. Y lo han hecho desde un principio. El claro ejemplo es, hay muchos, pero el claro ejemplo es que nadie puede ganar más que el presidente. Y está en la Constitución. Ahí está en la Constitución. Y estos hipócritas y cínicos que dicen defender la Constitución son los que terminan violando. Entonces hubo una votación para decidir si se podía revisar, a pesar que les digo que no es así, no tendría que ser así, porque así lo dicta la propia Constitución. Pero bueno, así están desesperados porque saben que los privilegios ya no los van a tener. Este poder bandido, la injusticia y el plan C ya les llegó. Entonces son las últimas patadas de ahogado y un intento de un golpe de Estado, como le han estado llamando algunos compañeros, compañeras, y también la ministra, la camarada Lenia Batres. Entonces, aquí está lo que señala esta nota de la jornada. Dice, por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación someterá a revisión una reforma constitucional. Imagínense el grado de desesperación. Y sí, siempre es importante hacer un comparativo cuando en los gobiernos títeres como Peña Nieto hacia atrás no se tocaba absolutamente nada. Al contrario, terminaban defendiendo cualquier fechoría que hacían estos políticos corruptos en contubernio con estos bandidos de los magistrados. Entonces, fue este proyecto que Norma Piña pues ya turnó este proyecto para que se pueda revisar. Entonces, aquí este proyecto, como es el proyecto de Alcántara, dice, el proyecto concluye que el trámite a seguir debe ser que la señora ministra presidenta dicte un acuerdo en el cual recauce la petición de los promoventes y que la misma sea turnada al ministro o la ministra en derecho. ¿Sí? O sea, imagínense esta soberbia de estas personas. Todo un pueblo mexicano que votó para reformar la Constitución, para alejar de estos bandidos y que millones de votos al final pues no tengan un valor como tal, porque es 8 individuos que votaron en que se revise eso con la clara intención de desechar una reforma constitucional, ahora dicen tener la razón total. Es una soberbia realmente increíble, es una prepotencia, una arrogancia que tienen estos ministros. Entonces aquí vemos los traidores a la patria, como siempre, siempre hay los que terminan defendiendo a los delincuentes de cuello blanco y a los delincuentes del crimen organizado. Porque sí, la ley, la justicia nunca llega al pueblo mexicano y estos mismos lo han demostrado. Estos mismos han estado desesperados. ¿Por qué? Porque realmente quieren negociar con todo lo que ellos les van a quitar. No los trabajadores del Poder Judicial, sino estos mismos bandidos y corruptos que van quitándole sus privilegios. Entonces, aquí los que terminaron votando a favor, vemos que está González Alcántara, que obviamente fue el que propuso este proyecto, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Fajardo, y es interesante ahorita algo que les voy a mostrar. También Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales y Javier Lainez, ¿sí? Las que votaron en contra en este caso fue Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loreta Ortiz. Entonces, Lenia Batres se pronunció sobre esta votación que hubo, y ella señala, la Suprema Corte de Justicia estaría dando un auténtico golpe de Estado al pretender someter al control constitucional el trabajo del poder reformador, que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia del Poder Judicial en estricto cumplimiento del artículo 39 de la Constitución, que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de este, quien en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. ¿Sí? Y esto se mostró pues el 2 de junio en esta paliza que se le dio en este caso a la peor candidata de la historia de la oposición, a la botarga de Xochitl Gálvez, una paliza que le dio la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y también en la cuestión de los poderes legislativos.
donde los diputados fue claramente avasallador también el movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces los diputados ahí están, los senadores ahí están, las 2/3 ahí están. Hubo una votación recientemente, hubo reformas o votaciones en las cámaras de diputados, cámara de senadores, en los congresos de los diferentes estados, toda una serie de procesos y protocolos que se deben de seguir para reformar una ley y para que se haga constitucional. Y a pesar de todos esos esfuerzos y todo esto que está en la ley, en la Constitución, estos mismos hipócritas que según velan la Constitución, pues ahora quieren revisarlo. ¿Para qué? Pues simplemente para tumbarla. Son unos cínicos, son unos hipócritas y arrogantes que pretenden solamente 8 personas tener la autoridad para decir que sí está bien o que mal. Y el pueblo mexicano, pues que le valga madre. Entonces aquí, como claramente lo señala la camarada Lenia Batres, pues sí, eso es algo que viene ya en la Constitución. El poder público dimana del pueblo, no de estos sinvergüenzas bandidos que solamente buscan proteger más privilegios, como el dientes de burro de Salinas Pliego. Ese es uno de muchos más. Entonces, también algo que señala aquí Lenia Batres, dice, es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho. La Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución, quiere crear una crisis constitucional inaceptable, mandando el mensaje de que esta Corte puede echar abajo una reforma constitucional en un procedimiento administrativo previo en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sí, es eso que les comento, toda una serie de pasos que se fueron dando, todos estos procesos, estos protocolos, y al final, pues bueno, como no están a sus intereses, como se han manifestado, como siguen en huelga y le siguen pagando a todos estos integrantes del Poder Judicial, obviamente con la conspiración de Norma Piña, pues ahora a la rapiña de Piña, pues no le conviene. Y aquí está un pequeño video de esta Twitter de los camaradas los reporteros MX, donde se muestra la votación. Dice, Piña y sus aliados alistan golpe de Estado con 8 votos a favor y 3 en contra. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia aceptó analizar los recursos presentados por jueces y magistrados contra la reforma al Poder Judicial. Sí, independiente de que todo esto ya se haya realizado, independientemente de que todo se haya cumplido, ellos insisten en que esto no tiene que ser. Sí, y obviamente es muy claro por qué no tiene que ser para ellos, porque simplemente van a perder todos sus privilegios que han sido beneficiados por muchos años por estos políticos que bien los conocemos, que están apestados en nuestro país. Entonces, aquí está la votación, camaradas. No voy a poner todo el video, pero voy a poner simplemente unos pequeños segundos donde está esta votación que hizo la rapiña de Piña. Ahí les va, camaradas. Entonces tome votación, por favor. Sí, señor. Señor ministro, usted es su primero. Orden de los resolutivos. Señor ministro González. A favor. Señor ministro Esquivel Mos. Los resolutivos responden al proyecto aprobado por la mayoría que yo no comparto. Entonces, en contra. Señor ministro Tizal. En contra. Señor ministro Evel Morales. Yo voto a favor porque además los considerandos apoyan los resolutivos y en eso es lo que estamos. Asunto y dado. Y bueno, aquí está la votación. Voy a adelantarlo donde está ya Norma Piña terminando esta votación que se hizo. Gracias. En consecuencia, queda decidido en definitiva este asunto y dado lo avanzado de la hora voy a levantar la sesión y convoco a las y los señores ministros para la próxima. Y bueno, eso es lo que termina diciendo la Norma Rapiña. Y sí, hay muchas personas, muchos que apoyan al Poder Judicial, muchos derechosos, muchos fachos también, que dicen que esto no va a pasar y que el Poder Judicial va a triunfar. No, realmente están perdidos. Norma Piña en el 2025 se va a tener que ir. Y algo muy interesante también es que por los mismos derechosos que están en contra, obviamente, la Cuarta Transformación y apoyan al Poder Judicial a pesar de todo lo que se conoce abiertamente, todo cómo han liberado delincuentes. Y hay un caso muy triste, la niña que fue violada, la niña que no supo, que liberaron al delincuente, porque no supo decir la hora donde estaba. Imagínense la fecha y hora. Es algo totalmente absurdo, ridículo. Y aún así hay gente que defiende al Poder Judicial. Pero según también en este imaginario de los derechosos y de la oposición pedorra, es de que estamos en una dictadura. Casualmente nuestro querido Andrés Manuel López Obrador pues ya se acaba de ir. Pero también hay que recordar el cedillazo, ¿sí? Aquí no se ha hecho nada que quieran
borrar a todos los jueces, porque es lo que quieren simplemente estos jueces y es lo que quiere la oposición. Quieren crear mártires para que digan, les van a aplicar un cedillazo que en su momento pues no dijeron nada. Entonces no, aquí las leyes se van a cumplir como tal. Aquí hay una democracia plena, tanta democracia que pues vamos a tener que elegir a jueces y no que estén estos parásitos que tenemos actualmente. Y obviamente aquí está también otro, que el camarada Fernández Noroña, que ha estado muy activo en este proceso del Poder Judicial, porque obviamente él tiene esta comunicación con diferentes sectores por el hecho del cargo que tiene el camarada Noroña. ¿Qué es lo que dijo el camarada Noroña? Que en este caso le advirtió a Norma Piña que habrá elecciones del 2025. Dice, lo quiera o no. La Corte, la Suprema Corte, está invadiendo jurisdicción, está violentando el marco constitucional, está pretendiendo atropellar al constituyente permanente, y a mí me queda muy claro que todas estas acciones implican responsabilidades jurídicas y políticas de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han dado inicio a este proceso. Están a tiempo de detener su actitud facciosa. Yo no me atrevería, como algunas ministras de la Corte han planteado con mucha, a mí me parece que con mucha fuerza, que hay en camino un golpe de Estado jurídico. Yo lo que sí veo es una intentona desesperada e ilegal por detener la reforma constitucional al Poder Judicial. Y como yo he dicho insistentemente, así como no hubo poder que evitara la aprobación de la reforma, no hay poder humano que pueda evitar su instrumentación. Como lo dije en el Pleno, el primer domingo de junio de 2025 se hará la elección de las personas juzgadoras. Pero yo hago un llamado a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y particularmente a su presidenta, Norma Piña, a detener su actitud facciosa, a no dar un paso más en la conducta irresponsable que han mantenido hasta este momento. Porque yo señalo con toda seriedad, con toda claridad y con toda firmeza que detrás de las protestas violentas que incluyeron la toma del Pleno de la Cámara de Senadores, la autora intelectual se llama Norma Piña. A mí me parece que los niveles a que están llegando son gravísimos, inaceptables en una república con división de poderes, y ellos que han estado hablando de que está en riesgo la independencia del Poder Judicial, están con su actitud atropellando a la República misma, al Poder Legislativo, al Constituyente Permanente, al Poder Ejecutivo y, reitero, al soberano. Exactamente, al soberano, al pueblo. Sí, este mismo pueblo que ellos realmente no defienden. El Poder Judicial no defiende al pueblo. El Poder Judicial simplemente se enfoca en defender los intereses de los oligarcas, de estos empresarios, de estos influyentes, de estos evasores de impuestos como Salinas Pliego y muchos otros más, incluso de políticos. Hay muchos casos de políticos que terminan liberando. Imagínense un mexicano que se roba una lata de atún, pues se va a ir al bote porque no tiene cómo pagar su justicia. Pero no vaya a ser que alguien tenga un desvío que no pague millones de pesos como Salinas Pliego, porque simplemente la carpetita se guarda en un cajón. Entonces es lo que realmente intenta, según el Poder Judicial, decir que defiende al pueblo, pero no, son unos mentirosos. Entonces esta actitud facciosa, como llama el camarada Fernández Noroña, o también, porque al final de cuentas tienen un llamado a ellos. El único interés es defender los grandes capitales y los grandes políticos que nos madrearon por muchos años en México. Entonces la reforma va porque va, aunque ellos digan que lo contrario. Porque si fuera realmente un autoritarismo el que estamos viviendo, a estos güeyes, a estos magistrados, bandidos, ya los hubieran sacado a todos porque se tiene las 2/3 partes. Se trata de platicar, se trata de negociar, pero ellos insisten, siguen chingando con lo mismo de que hay que revisar.
realmente no tienen el nivel de decir, bueno, ya llegamos aquí, vamos a bajarle. No, insisten, pero bueno, ese es su problema. Y aquí es interesante recordar lo que dijo en su momento nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en la toma de protesta. Porque sí, tenía a un lado a Norma Piña que estuvo apestada en la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum. Aquí es un tuit del camarada Freddy Oliveri que dice, teniendo al lado Norma Piña, y se lo dijo en su cara. Hay que recordar este momento muy importante de la doctora Claudia Sheinbaum. Habrá Estado de Derecho. La reciente reforma constitucional al Poder Judicial, que marca la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, significa más autonomía e independencia del Poder Judicial. Sí, y ahí está Norma Piña. Norma Piña que ya se le dio esta advertencia a la doctora Claudia Sheinbaum. Y obviamente la cuarta transformación va a seguir. La cuarta transformación va a poder hacer esto. El pueblo mexicano al final decidió que la doctora Claudia Sheinbaum y todo el movimiento de la cuarta transformación siga avanzando todo lo que nuestro querido Andrés Manuel López Obrador dejó. Entonces la cuarta transformación no hay duda que va a continuar, aunque esté esta resistencia pedorra de la oposición. Aquí también hay otro video muy interesante en relación con todo esto que está sucediendo, que tiene que ver de nueva cuenta con el camarada Fernández Noroña, donde fue el momento que se comunicó con Norma Piña y donde se supo esta votación de el que quieren detener la reforma al Poder Judicial, a pesar de que ya estén todos los protocolos, pero es lo que dijo el camarada Noroña en aquel momento. Vamos a escucharlos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 8 votos a favor, demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima del Poder Legislativo, que tiene atribución soberana como constituyente permanente de reformar la Constitución. Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía y del Poder Legislativo. No puede, no debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y sobre todo del soberano, que es el pueblo de México. Por esta razón, esta presidencia plantea con toda claridad y firmeza que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta camarada es lo que dice muy claramente nuestro camarada Gerardo Fernández Noroña, que esto se va a realizar sí o sí, aunque no lo quiera el Poder Judicial. Esta elección donde todos vamos a ir a votar en esta supuesta dictadura que tenemos una dictadura muy extraña en nuestro país, según la oposición, porque somos tan dictadores que va a haber un proceso democrático para elegir a estos jueces. Y ellos argumentan de que si se hace esto va a caer en manos del crimen organizado, que los partidos políticos, a ver güey, eso ya está pasando actualmente. Hay que recordar, insistir a Alito Moreno cómo iba con Norma Piña a cenar. Y decía su amiga. Y también lo podemos vincular con todos los casos de los crímenes organizados que han estado liberando. Entonces, este imaginario, estos cuentos de ficción ya se están viviendo con el Poder Judicial actual. Entonces, se tienen que reformar. Y como bien lo señala el camarada Noroña, eso se va a hacer aunque no lo quiera el Poder Judicial. Aunque sean poderes independientes, simplemente se están comportando como unos mafiosos que piensan que van a tener el poder absoluto, que van a poder sacar amparos y decirle a todo el poder o al pueblo en sí, ¿sí? Porque al final de cuentas el poder dimana del pueblo. 8 personas, insisto, 8 personas quieren desechar todo lo que el pueblo mexicano terminó votando el 2 de junio. Entonces, aquí hay otra cosa muy interesante, recordando otra vez, el camarada Noroña estuvo muy activo en este caso, obviamente por estar como presidente de la Cámara de Senadores. Dice, una pregunta que se le hizo en este caso Noroña, y obviamente pues Noroña pues lo mandó, le puso una buena a este reportero. Voy a poner una parte nada más, o bueno, si se puede, voy a poner todo cámaras para escuchar lo que dice el compa Noroña. Yo quisiera preguntarle, públicamente ya conocemos que son dos suspensiones, pero
Si nos pudiera dar el número exacto de suspensiones que ha recibido el Senado de la República para el tema de la reforma judicial y suspender. No tengo ni idea. Eso lo maneja el área jurídica y no tiene ninguna relevancia. No es ningún asunto serio. Todos los jueces que han estado emitiendo esas sentencias no tienen el mínimo conocimiento del proceso legislativo, no tienen el mínimo conocimiento del proceso electoral y no tienen el mínimo conocimiento del marco constitucional. Qué fuerte que en manos de gente de esa naturaleza esté la impartición de justicia, y no estoy hablando de todas las personas juzgadoras, sino de las que emitieron esas pseudo sentencias. Bueno, entonces entiendo por su comentario que su presidencia no va a acatar ninguna de estas suspensiones, para tenerlo claro. Entiendo por tu pregunta que no entendiste lo que dije. Yo quiero que usted me diga si Yo va a haber un te desacato. estoy respondiendo que no entendiste lo que dije, porque estoy diciendo muy... Ahí está el Noroña que conocemos, camarada. El camarada Noroña hasta eso ha guardado una postura, porque sabemos que el camarada Noroña es duro. Y sí, obviamente, en este papel que tiene actualmente, ha tenido hasta eso, un buen comportamiento, porque sabemos que es bastante duro y muy bueno para ponerlos en su lugar a cada uno. Obviamente aquí no está en el pleno, está en una conferencia y tiene la oportunidad para echarle en caro a estos periodistas que llegan de parte, obviamente, del Poder Judicial, de Norma Rapiña. Muy claramente que no hay recurso para detener una reforma constitucional y no hay recurso para detener un proceso electoral. No existe. O sea, yo quiero que algún especialista en derecho me demuestre lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Yo soy sociólogo, tengo algunos años en el Poder Legislativo y sé perfectamente que no hay o sea, yo creo que inclusive los medios que están diciendo ya se detiene la reforma, hay un amparo, están violando, pues están engañando, están faltando al más elemental sentido de la responsabilidad en el manejo de la información, porque, bueno, estuvieron haciendo inclusive, ahora le dicen memes a las caricaturas, ¿no? Cuando son en las redes, diciendo ya acaba de detener la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un juez, hasta que no inviten al rey de España, y otro acaba de determinar que no salga el sol por la mañana, porque, o sea, pues de ese nivel de ridículo están las sentencias que... La neta sí, camarada. Eso que dice el camarada Noroña al final, pues sí, son los memes que han circulado, pero es el nivel también de la soberbia de estos magistrados o jueces, porque ellos, con tal de sentirse todopoderosas, empiezan a amparar a cualquier cosa que esté en contra de ellos. Y sí, los memes que salían era de que iban a sacar amparar para que el rey de España pudiera venir. Entonces surgen estos porque pues así hemos estado de ridículos, y donde ellos, como vuelvo a señalar el camarada Noroña, no tienen atribuciones porque las reformas constitucionales no tendrían por qué revisarse, pero esta arrogancia que tiene el Poder Judicial, pues en su mente, en su mundo, en su soberbia, pues simple dice que lo pueden hacer. Entonces aquí algo interesante que también que sigue sucediendo en paralelo con todo esto, es que los trabajadores o juzgadores del Poder Judicial mantienen suspensión, y esto se va hasta el 11 de octubre, pero bueno, siguen parados para no trabajar, pero los sueldos están completitos. Ellos les van a pagar absolutamente todos, aunque ya haya habido reuniones, tienen ya bastante tiempo que no han estado trabajando. Y ellos dicen que solamente van a trabajar cuando hay asuntos importantes. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son los asuntos importantes para ellos? ¿Qué es un asunto importante para ellos? ¿O es un asunto importante no para el pueblo mexicano que se dice defender? No. Estos asuntos importantes, sabemos y lo han demostrado, son los sabadazos y la liberación de delincuentes, y simplemente seguir apoyando a personajes como Salinas Pliego. Esas son cosas importantes para ellos, eso es lo relevante para ellos. Pero si es algo realmente que tenga que ver con alguna persona, pues simplemente esto no es prioridad. Pero bueno, ahí siguen con este paro estos trabajadores del Poder Judicial. Y aquí algo que está circulando bastante interesante es que comparte la camarada Elisa Santos aquí en Twitter, donde dice, él es el único juez en todo el país que está trabajando. Y aquí hay un video donde esta persona que se llama Rigoberto Almanza Rico
y se está recibiendo acoso por ese hecho, ¿sí? Y aquí podemos observar en el video donde ese trabajador, que es el que está trabajando en el Poder Judicial, a pesar de que sus compañeras y compañeros quieren insistir con el paro, llega una señora y pues le dice que pues ¿por qué estás trabajando? O sea, ¿por qué estás trabajando? Pues él quiere seguir impartiendo justicia. Obviamente aquí cuando hablamos del Poder Judicial y de la injusticia, sí, a veces generalizamos como tal, pero siempre en cualquier rubro, en cualquier punto, va a haber personas que sí van a hacer las cosas bien y hay cosas que las van a hacer mal. Obviamente en este momento sabemos que el Poder Judicial está realmente carcomido por las personas parásitos que están ahí. Pero bueno, vamos a ver lo que dicen, lo que pasa en este video. Todos los trabajadores y realmente me gustaría platicar con su personal si usted no los está obligando a ingresar a trabajar. Pregúntale. Me gustaría, pero sin que usted esté presente. Pregúntales. ¿Sí? Está transgrediendo el derecho de coalición de toda la República. Es el único juez a nivel nacional, grábelo y lo vamos a subir a las redes. Es el único juez a nivel nacional que dice que él levanta la suspensión, que dice que va a recibir a litigantes y ha estado recibiendo. Imagínense, es el único juez que está trabajando y todavía lo quieren exhibir porque está trabajando, porque según ellos están en una coalición donde no tienen que trabajar. Así ese nivel realmente están ahorita los jueces. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. A litigantes durante toda la suspensión y han recibido promociones. Para el señor urgentes es todo. Es todo. ¿Ok? Le voy a pedir, sí, hasta aquí. Le voy a pedir que reporten, por favor, a su coordinación, que el personal del Poder Judicial ha tomado las instalaciones. Por favor. Bueno, yo creo que hasta aquí. Y bueno, así está esto, cámara. Sí, y como les digo, como ese juez, puede haber muchos jueces muy buenos, y es como en todas las situaciones. Él está haciendo su trabajo, pero hay muchas personas que se oponen realmente a estar trabajando, y lamentablemente el nepotismo es algo gravísimo en el Poder Judicial. Ya hay bastante información sobre eso, y también pues lo pudimos ver en el golpe que se tuvo en el Senado, donde pues sí, ahí están los juniors también. Son los juniors que al final de cuentas terminan defendiendo estos intereses. Aquí algo que comenta la camarada Lenia Batres, cómo es el daño económico que ha tenido este paro de labores del Poder Judicial. Dice que en 44 días de paro de labores en juzgados de distrito y tribunales del circuito del Poder Judicial de la Federación se han ocasionado un daño económico de 8.307 millones de pesos. Entonces es un dineral. Imagínense en 44 días todo lo que se ha perdido. Bueno, perdido en el sentido porque pues se le sigue pagando, pues se le sigue pagando. Si de por sí cuando supuestamente estaba trabajando el Poder Judicial sabemos que la justicia era una tortuga, ahora que no están en el proceso, pues cómo serán las cosas. Algo que también aquí circula, camaradas, es esto, que la postura que tiene actualmente en este caso Margarita Ríos Fajardo, porque ella dijo en un momento, ahorita está en contra obviamente de lo que está sucediendo, en contra de la reforma del Poder Judicial, pero sí en su momento dice que el Poder Judicial no puede sustituir al legislativo, y actualmente pues sí, la historia es distinta, ya ha votado para que se pueda resolucionar. Entonces ya por último, para ya no hacer el video un poquito más largo, la intención no es hacer videos tan largos, camaradas, aquí ver la paliza. Aquí está la paliza. Hay que recordar que el soberano, el pueblo, aquí demostró qué es lo que quería el pueblo mexicano, y vemos la paliza que le terminó dando la doctora Claudia Sheinbaum a la peor candidata a la historia de la oposición, a Xóchitl Gálvez. Aquí están los casi 36 millones de la doctora Claudia Sheinbaum solamente por 16 millones de Xóchitl Gálvez. Y si esto también lo revisamos en la cuestión de las diputaciones, podemos ver que de las 300 distritos ganados, ganó muchísimos más la Cuarta Transformación. La oposición básicamente solamente ganó 42, ¿sí? 42 y 43 tomando en cuenta Movimiento Ciudadano. Entonces 43 distritos de 300, es una paliza. Y en las senadurías de igual manera, las senadurías también fue algo apabullante. Y aún así, con todos estos elementos, ellos se sienten con este poder, el Poder Judicial, de decir que sí se va a hacer o no. Lo que el pueblo mexicano termine diciendo, pues no le importa realmente. Pero bueno, así está esta situación, que seguramente esta revisión que ellos van a hacer, la intención es clara.
lo han demostrado, van a querer echar para atrás la reforma al poder constitucional. No se les va a hacer y pues se van a quedar con las ganas los opositores. Pero bueno, va a estar interesante seguir revisando, ver cuáles son las patadas de ahogado, pero Norma Piña tiene el tiempo contado. Y también todos estos bandidos de los que la rodean. Sería todo por esta ocasión, camaradas. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.